Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este podcast. Todos recordamos una película que nos cambió la vida. Esa escena que nos hizo reír, llorar y quizás recordar a personas que queremos tanto. Bienvenidos a un capítulo más de Cine y Zapas. El día de hoy exploraremos un espacio más allá de las pelis y veremos cómo estas dejan huellas en los jóvenes y adultos. Mi nombre es Benjamín Quispe Condori y junto a Aldair vamos a hablar un poco más sobre esta parte de la vida que nos da el cine. ¿Qué tal Aldair? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo te encuentras? Bien, y ansioso más que todo, ya que tenemos muchos especialistas el día de hoy, una invitada especial a la cual vamos a presentar de una vez para estar hablando ya un poco sobre cómo es el avance de estas pelis, ¿verdad? Bueno, para el día de hoy tenemos a la licenciada en filosofía, Andrea Hurtado, miembro de un club de cine y literatura que se encuentra acá en la ciudad del Cusco, ¿no? Que nos ayudará un poco más a reflexionar de cómo va esta trama de pelis y qué significado le puede dar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro bien, es feliz, animado por hablar hoy sobre las películas, ¿no? Que las vemos en la televisión, en el cine, con amigos, con la familia, entonces es súper importante porque las películas nos traen temas de conversación y no siempre tienen que ser temas profundos, pueden ser temas de me gustó esta escena o me gustó justo esta parte de la vida de la persona. Entonces para mí las películas son como libros en chiquito que se pueden conversar y las películas generan también comunidad y la comunidad es muy importante el día de hoy, ¿no? Para todos nosotros. Sí, bien, y es lo que justamente el día de hoy vamos a agarrar y destacar, esas pequeñas partes que nos marcan de quizá 1 o 2 horas de película que tenemos, ¿no? Bueno, si entrar a un profundo más análisis, si no vamos a hablar un poquito más de una forma más ligera, dando la primera pregunta, la primera cuestión que es para todos igual. ¿Os recuerdan cuál ha sido su primera película o motivación de ver una peli o qué les ha inspirado? Bueno, a mí la película que me marcó, que me gustó mucho cuando la vi fue, en inglés se llama The Worst Person in the World, que en español es La peor persona del mundo, y tiene un título muy fuerte, pero esta película me gusta mucho porque trata de una chica que empieza a vivir una vida cotidiana, ¿no? Pero esta chica no se decide en qué ser. Por ejemplo, primero estudia medicina, luego de medicina lo deja porque la gente le dice, oye, puede ser buena para otra cosa. Está estudiando psicología y lo deja y estudia fotografía. Y al final deja tantas cosas que no sabe cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Y creo que es algo que todo el mundo quiere buscar ahora, su lugar en el mundo. Y a veces hacemos varias cosas o terminamos cosas y decimos, tal vez no encajo aquí. Y lo mismo pasaba con la chica y era algo que me estaba pasando en ese momento a mí, hace 3 años. Y llega un punto donde ella tiene una pareja y esa pareja tiene un libro y tiene un evento enorme donde celebran el libro que les ha gustado un montón. Y ella dice, yo quiero un lugar así en el mundo, yo también quiero ser reconocida, porque creo que todos estamos buscando ser reconocidos en el mundo, ¿no? Y ella sale corriendo y dice, ya, esa pareja no es para mí, y se va. Y una escena que me gusta mucho de la película es que en la película todo el mundo se detiene y parece todo inmóvil y ella se va corriendo. Y para mí siento que ese es un gesto de libertad, como he dejado todo atrás para buscar algo en donde yo pueda pertenecer. He dejado a mi pareja, he dejado las reglas o las normas que la sociedad me impone, porque ella es mujer y ya tiene 30, y ya es como, oye, se te va a pasar el tren porque ya debería ser mamá, pero ella dice, no, yo no quiero esto porque todavía no he encontrado mi camino de vida. Entonces ella va corriendo y como esa escena me gusta mucho, es muy potente, de un signo de libertad. Y esa es una película que me ha marcado hasta el día de hoy, y siento que eso es lo que busco yo, ¿no? Y creo que todos buscamos nuestro sentido en la vida y también buscar la libertad y estar felices, ¿no? Pero también es algo que la libertad nos frustra. A veces el saber elegir cosas también nos hace sufrir. Pero de eso vamos a hablar más adelante. De ti, Aldair, ¿cuál fue tu peli favorita La o la mía que te fue, marcó? por ejemplo, una película llamada Los niños en el cielo. Uh-huh. Y se trata de dos niños que viven es una película iraní, viven en esa parte del mundo, y después ellos viven, por ejemplo, la pobreza extrema. Luego de eso, en el transcurso, ¿no? Como viven entre un caótico mundo, por decirlo así, ellos buscan sobrevivir a lo que tienen, al maltrato, al hambre, a la pobreza extrema. Y me recuerdo mucho este final,
sobre todo con el niño, cuando él empieza a buscar una forma para tener zapatillas, porque él es lo que no tiene. Y encuentra un concurso, se inscribe y todo, y había sido uno de los más rápidos. Entonces, cuando concursa con todos los niños de ese lugar, pues va, ¿cómo explicarlo? Él tiene miedo, tiene esa manera de mirar un poco triste, pero cuando va a la carrera, cuando ya es su momento de actuar, lo logra. Pero acá hay un detalle, él no sabía que el primer premio era dinero y no era una zapatilla. Y el final de esa película te deja como lecciones que, la lección principal es que tú, algunas veces las cosas que tú obtienes no siempre van a ser las que quieres, pero pueden ser necesarias para ti. ¿Cuál es la tuya? Como que nos enseña a valorar, ¿no? Claro, Sí, quiero valorar. destacar ahí dos partes. El primero, lo que dijo Andrea, la parte final de su película, de la chica escapando cuando todo estaba paralizado. Esa parte, yo siempre voy a dar una frase que es: siempre se puede escapar. Cuando ya no tienes algún motivo, alguna salida, quizá por decir, no sé qué hacer, ¿a dónde voy? Siempre es opción de salir. Pero salir no significa que ya has sido derrotado, ya has sido vencido, sino que puedes buscar otra forma de superarte. Y es la verdad lo que me llamó más la atención, la parte final. Y yo sé que en las películas siempre hay un antihéroe, ¿ya? Pero toda la trama, más que todo, yo la chequeo siempre desde una perspectiva donde la persona puede ser sí misma. ¿Por qué? Porque quizá al final de la película, ya sabemos que es como un cuento, y al final de la película puedes decir como esa pequeña frase que te lleva a ver, de esto trataba la película, o esto me enseña. Entonces, lo mejor de quizá por decir, los desenlaces de la película. Y quiero destacar en la película de Aldair, de los chicos del niño que no tenía zapatillas y al final ganó el premio, pero se decepcionó porque no eran zapatillas, sino era plata. Que hay decisiones que son correctas, aunque no terminen bien. Y esas decisiones son las que realmente marca a uno, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que es muy importante saber o tener esa ideología de que si yo hago las cosas bien, todo me va a salir bien. No le debo a nadie, no hago falta a nadie, no estoy peleado con nadie, entonces yo creo que así las cosas para mí van a ir bien. O es al menos lo que yo pienso, ¿no? Bueno, sí, me gustó mucho lo que dijiste, lo de siempre se puede escapar, pero también lo podemos asociar a una frase que me gusta mucho, que es un poquito más amigable. Uno puede comenzar de nuevo. Sí. ¿Sabes? Uno siempre puedes empezar otra vez. Que también puedes escapar de algo que no te gusta, ¿no? Tal vez una carrera que no te gusta, puedes escapar, pero también puedes empezar de nuevo a hacer otra cosa. Y algo que me gustó de tu película, gracias que lo mencionó Benjamín, sobre el valor. En filosofía nosotros analizamos mucho los conceptos de las cosas, por ejemplo, el amor, la libertad, el valor, la ética, la justicia, todo eso se aborda en filosofía, que es muy problemático, porque cada filósofo pues tiene su perspectiva, ¿no?, de los conceptos. Y en tu película algo que me gustó y que mencionó Benjamín fue, el niño ganó dinero y como que quería las zapatillas y no vio tan valioso la parte del dinero. Entonces, ¿qué le damos valor a ciertas cosas? ¿O ¿a qué le damos valor, no? Si las cosas realmente tienen valor por sí mismas o por otros, ¿no? Ya. Te hago una pregunta sobre, digamos, la libertad. Tú mencionabas que la chica, ¿no es cierto?, a sus 30 años recién descubre esta, por decirlo, una perspectiva nueva sobre cómo va a ser ella a futuro. Y yo te quería preguntar sobre, o sea, ¿qué es para ti, o sea, la libertad más allá de lo que ya se preestablece? Porque algunas veces también se malinterpreta la libertad como libertinaje, que es una ligera diferencia. Entonces te quería preguntar eso. Bueno, gracias. Mira, si bien es cierto, a mí me gusta mucho agarrar a filósofos existencialistas para hablar sobre la libertad, porque ellos hablan mucho de la libertad. Entonces, algo que agarra, por ejemplo, Sartre y Beauvoir, que eran franceses, existencialistas y filósofos en su época, critican mucho a Marx, porque Marx decía como algo, sin malinterpretó algo sobre el libertinaje, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, ahorita yo salgo, me robo un banco y yo soy libre, ¿no? Y no es así, porque lo que decía Sartre y Beauvoir era que nosotros hemos nacido en un contexto, nosotros hemos nacido en un estatus social, nosotros tenemos un tipo de piel, nosotros tenemos un tipo de lenguaje, nosotros tenemos una nacionalidad. Y si bien es cierto, todas esas son características que en filosofía se llaman propiedades de las cosas,
cosas, pero le voy a poner como características, ¿ya? Ellos decían, nosotros tenemos características, pero esas características no nos limitan. Por ejemplo, yo hablo español, es una característica. Yo soy peruana, soy de tez trigueña y tengo estatus social medio bajo, ¿ya? Pero eso no te define totalmente como existir en el mundo, sino que tú, agarrando todo eso, puedes ver ya qué es lo que yo quiero. Digamos, yo quiero irme a estudiar fuera, pero no sé el idioma. Entonces la libertad para ellos es poder superar todas estas cosas que de cierta manera son características tuyas para poder realizar las cosas que tú quieres, obviamente dentro del contexto en el que tú estás. Obviamente no va a ser diferente para ti algo que, digamos, no quiero irme a estudiar en Rusia y tú no sabes el idioma y no tienes muchos recursos. Alguien que tiene los recursos, tiene los papás que le apoyan, sabe el idioma, es como mucho más fácil. Entonces creo que la libertad obviamente está limitada también al contexto en el que nosotros nos encontramos. Para mí eso es libertad. Y a veces también se le limita, ¿verdad? Porque hay personas en las que quieren hacer en su mente tienen muchas ideas, quieren estudiar, quieren trabajar y quieren abrirse a más lugares, pero hay personas donde les limitan, dicen, no, tú no perteneces ahí, tú debes estar acá o debes estudiar tal cosa. Y a veces esas limitaciones, vamos a poner, son las que marcan quizá que mi libertad esté enmarcada en un contexto cusqueño, digamos. Vamos a poner ese marco. Yo quiero viajar al extranjero, pero si una persona me dice, no, tú puedes destacar acá o puedes hacer mejores cosas acá. Y yo crezco con esa ideología de que es mejor estar en un lugar donde conozco gente, donde conozco la ciudad, que vivir en un lugar donde no conozco, ¿no? Esas limitantes que te da, a veces te las imponen. Y yo siempre voy a destacar la función de la familia desde niño para que esas personas puedan seguir creciendo. Y es muy importante lo que dices de la libertad, porque la persona en sí puede ser, por así decirlo, lo que ella desee, siempre y cuando vea el contexto en el que se encuentra. Como bien lo decía, las limitantes, las opciones, el lugar socioeconómico es muy importante para ver, pero no implica que si tú seas pobre, vas a morir pobre. Entonces son limitantes que quizá te las imponen, pero tú puedes decir si esas te limitan o simplemente puedes abrirte a más. En conclusión sería, para concluir parte de la libertad, ¿tú piensas que la libertad, por ejemplo, puede ser una decisión, digamos, como yo ponía el contexto de tu pobreza, tú vives en un contexto completamente pobre y en ese momento tú tienes sueños, aspiraciones? ¿Tú piensas que de alguna forma las personas, nuestros papás, abuelos, gente que nos rodea, son parte de que nos encierran en esa cueva de posibilidades y nos dicen, no, tú perteneces acá, o solamente depende de cada uno? Claro, de hecho son un factor muy fundamental, porque de hecho no solo tus papás, sino generar tu red de apoyo, tus amigos, lo que consumes también, ¿no? Mira, algo que me gusta mucho de la Filo es, nosotros a veces creemos que ser libres es lograr algo que ya queremos. Por ejemplo, ahorita yo quisiera ser presidenta del Perú. Vamos a poner ese ejemplo ya. Yo quiero ser presidenta del Perú. Y uno piensa que hasta que no lo logre, no soy libre. O sea, si yo no soy presidenta del Perú, no soy libre. Pero en realidad lo que te dicen varios filósofos existencialistas como Sartre es que no te hace menos libre intentar en el proceso de ser presidenta que alguien que ya lo ha logrado. O sea, no eres menos libre intentar hacer algo. Y de hecho no quiero caer, porque ahora escuchando a Benjamín, no quiero caer en la típica frase de el pobre es pobre porque quiere y tu contexto. De hecho hay un contexto en el que, y la sociedad nos incita a quedarnos en ciertos lugares, ¿no? Pero el intentar querer lograr eso que tú quieres no te hace menos libre que alguien que ya lo obtuvo. Entonces para mí eso es súper importante. Y de hecho esto que la familia te dice, no, tú no puedes, o tus amigos, no, mira, mejor quédate acá, ¿por qué, no? O sea, siempre sería bueno hablar con tus amigos y decir, pero ¿por qué me dices esto, no? ¿Por qué? No, es que yo he visto que acá es imposible y ta. O mejor dime qué es lo que necesitaría para poder lograrlo, para que al menos lo pueda intentar. Y bueno, eso. Creo que hay dos películas que cuando estamos hablando de libertad se me vinieron a mi mente. Es una de Truman Show,
No sé, creo que acá también se la viste. Creo que sí le vio. Yo sí la vi, Ya, la vi. ya. Es muy Y buena otro peli. que también se me ocurre es el Club de la Pelea también, donde me recuerdo que uno de los personajes dice, creo que está acá, solo cuando hemos perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa. Y esa frase, por ejemplo, a mí cuando la escuché de esa película, con el contexto de que el personaje, no sé, principal es una persona que ya lo tiene todo, o sea, como trabajador en su posición, tiene una casa, tiene una vivienda buena, un buen lugar, pero siente ese vacío eterno, un vacío que solamente el trayecto de la película lo va desarrollando. Ahora, cuando estamos hablando de también de estas limitantes que hay en la libertad, condicionadas por las personas de ese entorno y también por pensamientos que la sociedad nos inflige, te quería preguntar, ¿qué opinas sobre The Truman Show? O sea, ¿qué es toda esta película? Si está inspirado en algo, creo en filosofía por ahí. Sí, de hecho tiene de muchas cosas. A mí me gustó mucho con lo del tiempo. No recuerdo tanto la película, si me puedes refrescar algunas partes, pero algo que me gustó mucho es sobre el tiempo, ¿no? Ah, ya me acordé. Él escoge un camino de vida y ve su vida, ¿no? Cómo sería con una flaca, creo. Y luego escoge otro camino de vida y cómo sería su vida con ese camino que ha elegido. Ya. Y creo que la enseñanza que me gustó mucho de la película fue porque a veces te dicen, este es el mejor camino. Por ejemplo, estudia, termina la universidad, consíguete un trabajo y ya tienes ese trabajo, te Vida construyes tu resuelta. casa y ese es Sí, el ya mejor está camino. Ese es el mejor camino, ¿sabes? Porque tu sueño de querer no estudiar en la universidad, hacer tu emprendimiento, no sé, otras cosas, Ya. no es el mejor camino. No todo el mundo tiene ese camino, pero como la mayoría tiene este camino, es el mejor. Y en realidad, los caminos son caminos y no hay un camino correcto. Solamente hay caminos que te llevan a direcciones diferentes de vida y a oportunidades diferentes, a vivencias diferentes. Y algo que me gusta en filo, que usan mucho los filósofos, es en mundos posibles. Así se usa en filo analítica, se habla sobre mundos posibles. Entonces, y justo de estos mundos posibles de Truman Show me gusta, hay una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, no sé si la han visto. Es muy buena, que también es como los multiversos. Ya, en filo se podría hablar como mundos posibles, ya, porque no es algo imposible para los filósofos que puedan pasar estas cosas, Ok. sino que algo está pasando en un mundo posible y ya. Sí, y por eso me gusta de Truman Show, como no hay una decisión correcta, solamente hay caminos y un mundo posible se ha abierto. Ya. Y Para- dándole puente quizá, perdón, dándole puente quizá, sino para acotar más que nada. Sí. Cuando se trabaja o se trata de hacer una película, a veces se enfatizan más en lo que vivencias, a veces en autores o en libros simplemente, pero lo que siempre trasciende es la vivencia de la persona en la película. Cómo es que desde una trama, desde donde lo presentan, cómo es, llega un conflicto, llega a su punto más álgido y de ahí baja. Desde esa perspectiva, desde la vida misma, el tener caminos diferentes, el tomar decisiones que pueden o no cambiar tu vida, porque hay situaciones donde dices, pucha, hubiera respondido de tal manera o hubiera dicho esto, pero ese hubiera simplemente ya no existe en nuestra vida porque son cosas que ya pasaron. Y asimilar esas cosas, como les decía al principio, no siempre las opciones correctas van a ser buenas, pueden ser malas, pero eso no quiere decir que no lo hayas intentado de la buena manera o de la buena forma que tú has querido hacer. Entonces, por ese camino, yendo por esa parte más que nada, lo que comentaba de las pelis, de tener diferentes mundos o de tener diferentes ideas o caminos o destinos, por así decirlo, siempre te lleva a un punto donde tú debes encontrar esa parte de ti que te haga feliz o donde tú puedas sentirte cómodo, ¿verdad? Mira, justo hay una filosofía que me gusta mucho, que es la ansiedad de la elección, que habla de que al nosotros ser sujetos libres en el mundo que deciden cosas, también el tener muchas opciones para decidir, porque actualmente los jóvenes tenemos muchas opciones para decidir, porque hemos visto que hay gente que lo ha logrado, entonces decimos, puede ser un camino, pero el tener muchos mundos posibles, por ejemplo, un ejemplo ya, antes nuestros papás, como no había tanto lo del Tinder, estas redes sociales, el Instagram, el Facebook, ¿de quién se enamoraban? De chico de su barrio.
Mi mamá se enamoró de mi papá así, pues, entonces así muy cortito. Y era como, estoy con él tanto tiempo y me quiero casar y quiero hacer esto porque eso es lo que la gente hace. Y ese era su mundito. Pero ahora es como, hay Tinder y ya te das cuenta que tu amigo se puede conseguir una gringa porque es en el Tinder, o alguien se enamora a distancia y se puede. Entonces hay tantas posibilidades que a veces uno sufre mucho con eso, porque a veces estás con una pareja y yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado, no soy la única, que están con una pareja ya buen tiempo, 2 años, así dicen, pero siento que no estoy disfrutando de otras personas, siento que no estoy conociendo a otras personas, y eso nos hace sufrir también. O sea, el elegir también nos lleva a sufrir también, y eso es importante recalcar, pero creo que hay algo que me gustó, un mensaje muy estoico de una chica que vi en redes sociales, que ella decía, mira, el camino que tú elijas, haz lo correcto. O sea, a veces tú dices, y debió ser el camino correcto, tal vez no lo sabemos porque no has probado otros, pero haz que sea correcto y sigue ese camino. Entonces sí, eso es como la ansiedad de la elección, ¿no? Haz que se porte bien, por así decirlo. Amarra a tu chico y no le dejes usar. Pero son pequeñas situaciones que siempre trascienden lo que es la vida misma, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace poquito chequeaba una entrevista que hicieron a un director, a un productor de cine, Guillermo del Toro, creo. Y él mencionaba, obviamente, y él mencionaba a veces, y le cuestionaba, ¿no? ¿De dónde sacas tanta inspiración o creación para hacer tus películas? Y realmente él profundizaba que la vida misma, las cosas que él ve, que él enseña, que la vida misma le enseña, son reflexiones que se puede dar tanto a personas mayores como a personas pequeñas, ¿no? Porque también tenía películas animadas, tenía videojuegos. Entonces, en ese transcurso, la vida misma te va enseñando a que el camino que has tomado puede ser bueno realmente, aún así que no lo hayas querido, ¿no? Y esto quizá trata un poco más sobre la vida misma, de que cómo las personas pueden trascender con sus decisiones, siempre y cuando, como lo mencionaba, es lo que yo quiero. Si es lo que yo quiero y estoy por un lado, entonces yo creo que va por ese punto. Hola, quizá tenías una peli más. Sí, te quería, hablando de libertad, ¿no es cierto? Y cómo la sociedad nos condiciona. Te quería preguntar qué tan fundamental en la vida del ser humano durante todo este tiempo, creo, es importante los arquetipos. Por ejemplo, con arquetipos me refiero a héroes o un modelo a seguir exactamente. Y, por ejemplo, esta película me hace recordar mucho a ese arquetipo que es Batman. Batman viene obviamente de un suceso trágico que es perder a sus papás, claro, por un asesinato. Pero como estamos hablando ahorita de la libertad, también me parece curioso cómo él, entre ese dolor, ¿no es cierto?, entre la venganza y su búsqueda de justicia, él elige no ser el cambio en su ciudad, una ciudad corrupta, enferma, por decirlo así. Elige no ser el malo, sí, no cobrar venganza. Entonces, ¿cómo? O sea, te quería preguntar esto, ¿de dónde viene este tema de los arquetipos y por qué son tan importantes en el ser humano también? Ya bueno, creo que la mayoría de películas como Batman, Spider-Man, los X-Men y todo, tienen su público objetivo, ¿no? De hecho, todo tiene su público objetivo. Y de hecho Batman va dirigido también, su público objetivo son los jóvenes, los chibolos y así. Y de hecho, imagínate que el director diga, ya voy a mostrar un pata que ha sufrido todo y se ha vuelto malo. O sea, siempre en las películas también, todo en realidad es lo que vemos, de alguna manera trata de influenciarte a que sigas un camino, ¿no?, de ética. Entonces, de hecho, la película Batman, más que hablar de libertad, más que hablar del bien, el mal, así, también habla del dolor, porque Batman, de hecho, es su manera de afrontar el dolor. No es como que se cohíbe y ya pasó. No, es su manera de afrontar el dolor. Y sobre la ética, ¿no? Sobre qué realmente está bien. Si realmente está bien ser bueno en la sociedad, para quién está bien ser bueno. Si, digamos tú le robas a alguien, ¿ya? Y salen las noticias, Aldair ha robado una viejita y no sé qué, pero te enteras que esa viejita ocultaba niños en su sótano y dices, entonces estaba bien lo que has hecho, estabas mal. Ajá, entonces acabamos de inventar una peli. Hemos inventado una nueva peli, Aldair. Yo robo abuelitas. Robando abuelitas. No, pero realmente esa es una pregunta ética muy fuerte, porque es dependiendo de qué
quién, de qué perspectiva, está bien hacer las cosas. Y el bien es eso, ¿no? Claro, como esas limitantes que se ponían en la sociedad, digamos, ya vives o estás en tal país, tienes que seguir estas reglas. Así. Igualmente yo creo que esas limitantes te forman a ti en lo que es la familia. Por ejemplo, cuando creces, obviamente hay padres buenos y padres malos, y yo creo que desde ese punto ya tú te vas ejerciendo una disciplina, que cómo quiero hacer, cómo es la forma que me han enseñado a mí. Y hay personas donde simplemente no les importa y lo dejan pasar y dicen, no, robar un lapicero está bien, o no le digo nada, pero realmente quizá éticamente está mal. Entonces yo creo que desde ese trasfondo sí importa realmente cómo tú te educas desde pequeño para poder crecer o ser una persona de bien, entre comillas, entre la ética o entre la línea que te marca tu país de lo que está bien y de lo que está mal. Y también dependiendo, ¿no? Siempre desde el ojo de quién está bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, también veía en TikTok, ¿no? Ahora que estamos hablando de las redes sociales, veía también que muchas personas no están ahora. Es curioso cómo cambia también el tiempo, las perspectivas de las personas, porque antes estaban de acuerdo con lo que Batman hacía. Ahora dicen que es una persona que está mal, que es loca, porque usa la violencia como un método para cambiar a su ciudad, en vez de tener sus recursos para ayudar de otra forma. Y ahora hablando de tecnología, ¿no es cierto? Te quería preguntar, hay dos películas específicamente. No sé si viste Ghost in the Shell, o sea, el fantasma, es un anime antiguo. Ya te contesto, te voy a poner. Contexto, sí. Sí, de frente nomás. Contexto. Sí, sí. Ya, entonces, esa película se trata, ¿no es cierto?, de un futuro ni siquiera apocalíptico, casi, ¿cómo se dice? Lo opuesto al apocalíptico es como un mundo ideal, ¿no es cierto? Ya. Entonces en ahí aparece una inteligencia artificial. Y en ahí ella misma dice, o sea, se cuestiona, dice, los filósofos ahora tienen o sea, ahora los filósofos no pueden hablar de que la vida, o sea, la existencia humana o la existencia del ser vivo es algo que solamente se puede palpar. Yo también soy de existencia. Entonces, te quería preguntar una inteligencia artificial, por lo que vemos, por lo que ya nos comunicamos hasta con ella, ¿es una persona, existe por tan solamente expresarse o compartir? Es muy complejo. Guau, qué gran ay, qué buena pregunta. Mira, justo hay un filósofo que se llama Heidegger que habla de esto. Y de hecho él era muy viejo, él nunca va a conocer la IA, ni se imaginaba que hubiera existido algo así. Ajá. Pero él tiene un término que se llama ser en el mundo. Y que él escribe esto porque en la época moderna nosotros empezamos a usar mucho lo que es la tecnología, por esto estas frases de pensar por ti mismo, la época de la industrialización donde explotamos mucho la naturaleza para beneficiarnos de ella y no nos importaba nada. Entonces es súper importante que reconozcamos que todo en el mundo es un ser en el mundo y actuar. Ahora, ¿por qué las IAs o por qué esta tecnología? Yo no diría que es un ser que no habita. Y bueno, y qué buena cuestión, porque de hecho yo veo videos donde hay perritos robots y a veces los patean y no sé por qué sientes de que es un perrito, te sientes mal, sí. Pero es un perrito que no siente. Y de hecho hay un perrito que está programado a... Si te patean deberías hacer esto, porque un perrito que vive, que habita en el mundo, que tiene emociones, sentimientos, que tiene una conciencia en el mundo, se expresa de tal manera, sí siente, entonces están programados. De hecho, se podría decir como una existencia, pero no un ser en el mundo, que es totalmente diferente. Entonces, o sea, en conclusión, lo que nos hace existir es sentir. Claro, lo que nos hace ser en el mundo, existir, es no solo sentir, no solo ser, sino actuar también en el mundo. Y las IAs solamente actúan porque nosotros les decimos que actuemos. En cambio, nosotros, o sea, a las IAs todavía se les ve como un objeto, pero nosotros somos sujetos en el mundo, tenemos conciencia, sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces es algo que la IA no va a poder tener. Y hay algo que también es muy importante y que tenemos nosotros, que la IA jamás va a poder tener, que es la creatividad. O sea, de lo que estamos hablando, tú puedes programar una IA y la IA te va a contestar muy monótona, o cuando le dices, lo que preguntas te va a contestar. Exacto, te va a contestar. O por ejemplo hay videos donde dicen los músicos, créame una sesión de rock y te crea cualquier cosa, o sea, no tiene no tiene creatividad, ¿no? Entonces eso también, ¿me entiendes? Hablando quizá un poco de esa esencia de vida o de ese trasfondo de cómo sentirse yo o cómo identificarse o ser yo, hace poco llegó a cines, acá al menos, lo que es la película La vida de Chuck.
No sé si lo han visto. ¿Sí lo Sí, vieron? sí, sí, está, Bueno. creo que todavía está en cartelera. Sí, está. No, sí, está todavía, Hace ¿no? dos Bueno, semanas es llegó. quizá un relato basado en un cuento de Stephen King, perdón, dirigida por Mary Flanagan. Ya, ¿cuál es el contexto que ya lo vieron, pero para el público acá? El contexto que trata más que todo es de profundizar o reflexionar más sobre la vida y que cada momento pequeño siempre genera un cambio en nuestras emociones, pensamientos, o puede significar algo en lo que nosotros nos inmiscuya más. Y en ese significado quisiera preguntarte, primero Andrea, que es la que leyó, ¿qué significó para ti esa película? Mira, primero me gustó mucho la peli porque en el libro de Stephen King yo lo he leído, no entendí muy bien el inicio, porque los que van a ver la película, spoiler, el Spoiler, inicio es spoiler, raro, poner el acá. inicio es raro, es como un fin del mundo y Creo quién que es... dicen 3 actos. ¿Quién es Chuck? Ajá, sí, son 3 actos. ¿Y quién es Chuck? ¿Quién es Chuck? Pero en realidad algo que me gustó mucho es, tú ves a Chuck que se está muriendo y es todos nosotros tenemos un mundo dentro de nosotros. O sea, yo esta experiencia que la tengo es parte de mi mundo, hace parte de mi mundo. Tú puedes percibir esa experiencia diferente y Benjamín tú también. Claro. Entonces todos tenemos una perspectiva del mundo totalmente diferente y cuando nos morimos, ese mundo, esas experiencias, esos recuerdos, esas vivencias, todo eso se muere. Por eso es como el Big Bang. Y yo lo entendí al final como wow. Pero algo que me gustó también mucho de la peli fue, y me dejó con la pregunta, porque la fui a ver con un amigo y yo le dije como, si supieras cuándo te vas a morir, ¿qué harías? Porque él se ve en una cama y no se ve viejo, se ve como joven, 40, así. ¿Y qué harías? O sea, esa pregunta, ¿no? Como yo, por ejemplo, diría, sería más fácil vivir para nosotros como, ya, voy a vivir hasta los 30, entonces me organizaría para hacer esto, viajar a tal lugar Para y vivir los ta, ta, ta. 30. Ajá, para vivir todo lo que puedas a mis 30. O simplemente el no saber y... ¿Y qué pasa? Ajá, ¿Cómo? o si nos tuviera en más angustia, ¿no? Como voy a morir y ya se me está haciendo la hora de morir, ya voy a morir, algo así. Por ejemplo, yo esto. Espera, ¿podemos spoilear eso? Toda la película. Spoiler. Spoilea. Ya, mira, por ejemplo, en la vida, en lo que presenta la película, por el director que mencionó, él tiene, no sé si viste, o vio Benja, un nombre, no me recuerdo ahorita el nombre, pero se trata de una iglesia, ¿no es cierto? Es un pueblo chiquito y aparece un vampiro. No me recuerdo ahorita la película. Dirige películas de terror. Sí, Stephen King hace... Ajá. Sí, De películas. Stephen King sobre todo. Entonces, esta película, por ejemplo, es muy distinta porque no tiene ese tono oscuro, gélido, que te podría decirlo, frío, que tiene esas películas de terror de Stephen King, o al menos inspiradas en él. Y esta película habla sobre Chuck, ¿no es cierto? Creo cómo sufre, porque yo también he visto que sufre en cada parte de cómo vive, pero él se lo toma de otra forma. También esta película habla de los traumas también que uno puede tener y cómo o sea, una cosa tan pequeña o algo gigante puede transformar totalmente tu vida. Son pequeños recuerdos, la verdad. Son Mira, recuerdos, para poner ¿no? un contexto quizá a la audiencia que nos está escuchando, la vida de Chuck se trata de tres escenas, relatos, partes, vamos a poner, 3 actos. Exacto. donde empieza por el final. Y es raro ver una película donde empieza por el final, porque no entiendes. Sí. O prácticamente está dando el desenlace, pero no tienes el contexto. Pero esta película, en el transcurso que va avanzando, te van dando esa idea o esa angustia de saber quién es esa persona o de quién se habla mucho, ¿no? Porque ahí mencionan rápido, Chuck. Ajá, y nadie Chuck. lo conoce. Y es Y como, nadie ¿quién sabe, es? nadie ¿Quién se es? recuerda. Ajá. Y es importante porque al final, ya vamos a poner, obviamente, advertencia de spoiler acá. Ajá, por favor, Les aquí recomendamos que córtenla. vean primero. Tápense sus oídos. Bueno, los ecos de la vida que son los hechos y repeticiones que cada uno va a trascender. Esos pequeños recuerdos de niñez, de infancia, esas caídas, esas cicatrices o esas marcas, siempre va a haber un porqué y ese porqué solo va a estar en tu mente. Por eso decía Andrea que quizás es tu mundo, es lo que tú haces, la gente que tú conoces, las decisiones que tú tomas, los lugares donde tú viajas, es tu mundo. Y esa peli te enseña a quizá no esperar tanto el final, sino vivir cada momento o cada espacio que te da en la vida. Porque, como le decía Andrea, si sabes qué día o qué momento vas a morir, entonces simplemente o esperas o dejas que pase nomás. Y algo que me gustó mucho de la peli, que el pata ya sabe cuándo se va a morir y lo ve, ¿no? Joven creo. Sí. Y dice, yo ya me vi cómo voy a morir, voy a vivir
lo que pueda de mi vida, lo que pueda. Y voy a dar todo de mí, algo así. Me gustó también mucho esa peli, el poema. Yo soy muchos mundos. Ya no Yo recuerdo bien el conté poema. con Multitudes, el poema de Walt Whitman. Ujú. Es importante porque también relata que esa parte, las multitudes tratan de difundir o decidir qué somos nosotros, ¿no? Las pequeñas personas que conocemos, así sea de mirada quizás, siempre tienen un porqué en nuestras vidas. Y eso es importante. De hecho, yo interpreté de otra manera el poema. Cuando dijo lo de las multitudes, a mí me sonó mucho de, así como ahorita ustedes están siendo parte de mi mundo, yo también soy parte de su mundo, entonces jamás me muero también. Al mismo cuando se muere mi mundo, sigo vivo porque estoy en muchos mundos de muchas personas. Entonces, soy muchas multitudes. Eso me gustó mucho del poema también. También lo veo desde una perspectiva de que cada persona conoce sus pequeñas estrellas. Porque sabemos que cada uno tiene su universo dentro, su forma de pensar, su ideología, lo que está arraigado, lo que le enseñan de pequeño, sus padres, todo, pero siempre se puede aprender un poco más. Porque queramos o no queramos, en algún punto de nuestras vidas vamos a perder algo que hemos querido mucho, que nos han enseñado mucho, pero si esa persona sigue en nuestra mente, en nuestros recuerdos, o un día de acá decimos, pucha, esa persona me enseñó esto, es importante para la vida quizá, para que nos puede enseñar quizá un poco más. Ujú. Y bueno, algo que me gusta mucho que quiero añadir con filosofía de las películas es las películas, la filo habla mucho, ya dije, ¿no? De conceptos del amor, la justicia, la libertad y así. Y algo que me encanta de las películas es que estos conceptos los transforman, como lo vuelven práctico y te lo muestran. El amor puede ser de tal manera, o la libertad se puede ver de tal manera. Y te identificas más, entonces a veces la gente dice, la filosofía no sirve para nada, porque yo no sé cómo la puedo practicar. Pero en una película te la pueden estar mostrando. 5 años banales. Ajá, la película. Entonces, de hecho, la filosofía puede también reflejarse de alguna manera en las películas, de manera práctica, ¿no? Y te puede ayudar un montón como un espejo y una ventana para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Como espejo porque a veces nos sentimos identificados con alguna película, alguna situación, y ventana porque en esa misma película podemos ver, este fue un camino que se puede elegir, esta es una vía para vivir, o esto es lo que puedo hacer, y etcétera, etcétera. Entonces, eso me gusta de las películas con algo de mi carrera y eso. ¿Y ustedes? Por ejemplo, estamos hablando sobre la vida, la perspectiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Me recordó a Interestelar, pero gran mayoría vio Buena esta, peli. sí, Es muy buena peli. Entonces, 4 horas. Sí. ¿qué era 3? 4 horas de full show. Full show. Entonces ¿cómo preguntarte? Creo que el final, sobre todo, de la película, para los que no vieron, ya hace años, 20 años que se estrenó. Sí, se ha reestrenado ¿Ya otra vez ves? hace poco, así que... Entonces, como el final, diferente, vamos a empezar con el final. Creo que el final habla sobre el amor, o sea, todo lo que importa sobre la vida de cada El amor persona. y el tiempo. El amor y el tiempo, ahí está, correcto. Entonces, en su perspectiva, ¿no es cierto?, los filósofos, ¿a qué se refieren con eso del amor y el tiempo o algo así? Ay, wow. Bueno, cada filósofo tiene su versión del amor. Por ejemplo, Kant no tenía una versión del amor, pero si Kant estuviera acá en este momento a mi lado, que Kant no me cae, es un pesado, ¿ya? Pero Se enamoraría. y le preguntaras a Kant, ¿para ti qué es el amor? Kant te diría, el amor es un deber, ¿ya? Porque Kant hablaba mucho del deber, que la gente está regida por una ley universal y que tiene que hacer las cosas, ¿ya? Y en realidad un concepto y entonces cada filósofo tiene su concepto diferente sobre el amor. Algunos hablan del amor a raíz de la unión de dos personas. Platón tiene su idea del amor, de la unión, de que vinieron los dioses, del amor platónico, de que vinieron dioses, nos separaron y estamos en el mundo como perdidos buscando nuestra otra mitad para juntarnos. Creo que el mundo de allá es el perfecto, el ideal, el amor está en ese mundo, ¿ya? Pero de hecho hay una concepción de amor que me gusta mucho, mucho de estos filósofos existencialistas, que mezcla también mucho lo que es el amor, la libertad, el trascender en la vida, y siento que el amor no reprime, no te considera como un sujeto en el mundo, te muestra como alguien que vive, que piensa, que siente, y respetando todo eso también sabe que eres una persona en el mundo y tiene un proyecto, tiene un camino de vida. Entre tantos caminos de vida que tienes un camino y él lo respeta. Y el amor se trata en las dos personas, las tres personas, las personas que se amen, y que si realmente se aman,
a pesar de que tienen esos diferentes caminos de vida o lo que están persiguiendo, siempre tienen un proyecto que los une a los dos, y ese proyecto la gente lo ha interpretado como puede ser el amor o puede ser otro proyecto que se crea solo para ellos, y el proyecto que se crea del amor solamente vive a raíz del amor y se destruye pues si no hay amor. Claro, Entonces, de es hecho, muy importante ver también cómo la vida misma te da esas transparencias o te pone a las personas quizá correctas o incorrectas en tu camino y tú aprendes de ello, ¿no? Y es muy importante, chicos, la verdad yo quisiera explayarme un poco más de todo esto porque es muy importante sí, es hablar un de tema, esto, buen tema. pero realmente Ya tenemos quizá un tiempo límite. Hoy hemos descubierto que las películas no simplemente son historias, sino van más allá de lo que uno pueda ver o de las perspectivas que pueda tener, ¿no? Realmente agradecer a Andrea por todo, muchas gracias. por todo lo que nos ha Gracias, enseñado, chicos. por esa parte filosófica que nos ha dado las películas y motivarla a que siga viniendo quizá a hablar de otros temas, quizá con un poco más de tiempo y progresar esa importancia que nos puede dar. Sin más, agradecer al público que está presente, que nos va a ver en las redes y nada, Ley, ¿quieres decir algo? Solo para concluir esto, quería decir que las películas van más allá de lo que uno piensa y como ella dice, como nuestra Andrea dice, las películas, aunque no creamos, están inspiradas en filosofías antiguas, que hace tan 200 años. Entonces, eso es todo para mí y para ustedes. Gracias, chicos. Sí, gracias. Sigan sintonizando en Cinizapas que vamos a traer más contenido de calidad. Nos vemos. Gracias, gracias chicos. Chao. Gracias chicos.